Muy bien, buen día. Vamos a dar inicio a este workshop organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Trampoline Network. Es un workshop pensado para empresas, emprendedores y pymes con la finalidad de mostrar la propiedad intelectual para potenciar el ecosistema de las empresas. En el día de hoy van a estar disertando Mariana Velasco de la División de Propiedad Intelectual para Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Ginés Perea, CEO y fundador de Trampoline Network. Antes de arrancar... Perdón, I'm looking for... No. Antes de arrancar me gustaría anunciarles que se van a estar circulando los certificados de participación al finalizar este encuentro. También comentarles que la organización del segundo workshop dedicado al ecosistema de las universidades va a ser definido en los próximos días y lo vamos a estar comunicando a través de las redes de Trampoline Network, así que por favor estén atentos. Y por último, pero no menos importante, vamos a estar recibiendo consultas y preguntas a través del chat para que ordenadamente, una vez que terminemos la exposición, tanto Mariana como Ginés puedan contestarlas. Así que les pedimos que si tienen consultas, por favor nos las hagan llegar al chat, que nosotros vamos a ir gestionándolas, administrándolas, para que sean respondidas al finalizar el encuentro. Ahora le voy a dar la palabra al fundador y CEO de Trampoline Network, Ginés Perea, que es emprendedor, estudió psicología, pero se dedicó al mundo de los negocios, creó una .com muy exitosa que se llamó imagu.com y que vendió al grupo Clarín en una importante suma y siguió trabajando en el ámbito de los negocios. Luego creó su compañía actual, Cool Hunter, que trabaja con las tarjetas de crédito y los aeropuertos, creando estos espacios especiales para esperar en los aeropuertos y al momento de viajar, y hoy es el principal inversor y CEO detrás de Trampoline Network, así que Ginés, te doy la palabra. Muchas gracias, Agustina. Bueno, gracias a todos por estar. Un placer. Voy a ser breve, ya que acá la principal anfitriona es Mariana. Agradecerle a Mariana por este espacio. Para nosotros es muy importante la alianza estratégica que tenemos con la Oficina Mundial de Patentes. Hemos celebrado este convenio con la Oficina Mundial en Ginebra el año pasado. Un convenio muy importante, ya que habla un poco del convenio. Voy a hablar un poquito de Trampoline muy corto igual. El convenio lo que permite es que nosotros lleguemos, y no solo por medio de los gobiernos, sino por actuar con aquellos que son quienes están creando la innovación y la propiedad intelectual, puedan llegar a tener noción del valor de lo que es proteger los intangibles y los diferentes vehículos que existen. Para nosotros, los intangibles que tienen que ver con la propiedad intelectual no es un hecho solamente de protección mera que quede en un papel, sino que tienen un valor concreto que Mariana hoy va a explicar, y ayudan al crecimiento y a potenciar cuestiones puntuales de negocio y incluso de comercio o industria, ¿no? Con lo cual, sin spoilear un poco lo que viene después, contarles muy corto acerca también de Trampoline. Trampoline es una plataforma que conecta oferta y demanda de innovación, sobre todo en primera fase Latinoamérica con el mundo, Latinoamérica como oferente de innovación y el mundo como demandante, aunque también la demanda puede venir de Latinoamérica. Si nosotros tenemos base en Argentina, también tenemos una estructura que está basada en Estados Unidos y en España. Y la función nuestra es justamente conectar, y como entidad privada, con incentivos privados, la oferta y la demanda, y que esta oferta y demanda no se vuelva endogámica como han habido otros casos en el pasado. Nosotros empezamos por las universidades, que son quienes van a ofrecer quizás la innovación en primera fase, y las corporaciones y pymes y gobiernos van a demandar esta innovación. Ya tenemos 25 convenios firmados con diferentes universidades de Latinoamérica, públicas, privadas, grandes y chicas, con diferentes verticales de interés, y son grupos de investigación que tienen investigaciones en diferentes tipos de TRL, más avanzados, menos avanzados, protegidos, no protegidos. Así que en eso estamos trabajando. Hay una plataforma creada que es este Marketplace, que permite que toda esa innovación se suba a la plataforma y que las empresas o los gobiernos vengan a montar un desafío, un challenge online, anónimo o no, o una investigación sponsorizada, o a su vez que vengan a ver qué fichas se han cargado con capacidades o con
patentes, diseños industriales y demás. Ahí se pueden conectar, pueden hacer ese match y después pueden empezar un proceso de negociación. Yo, si bien, como bien decía Agustina, no vengo del mundo de la propiedad intelectual, eso puede ser una ventaja o desventaja. Yo lo veo como una ventaja, ya que vengo de lo que ya existe hace rato, obviamente, con los desafíos que atraviesa la era de la digital, post pandemia, donde queremos que haya una oportunidad muy grande para que la propiedad intelectual y la innovación tomen un camino por medio de una plataforma. Así que la idea, yo soy un inventor frustrado, eso lo comento siempre, y quizás a partir de eso es que surge esta necesidad de volver y hacer algo por aquellos que también puedan tener desde una idea hasta un desarrollo o una investigación, y también con la tesis de que aquel que tiene una idea o tiene una investigación o está creando algo, pueda quedarse en el laboratorio o creando y pueda transferir esa propiedad intelectual en diferentes vehículos, que el que esté del otro lado la pueda amplificar, escalar y demás. Yo, digamos, la intención no es tanto hoy hablar de Trampoline en sí, sino hacer un breve marco de introducción para que Mariana, como digo, sea la principal anfitriona, y después, obviamente, cualquier duda con respecto a Trampoline o a lo que va a contar Mariana, en ese caso, al final del encuentro, respondemos todo tipo de preguntas. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por el tiempo y bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Ginés. Ahora voy a presentar a Mariana Velasco, que trabaja en la División de Propiedad Intelectual para las Empresas, Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Su función principal está dirigida a apoyar a las micro y pequeñas empresas a maximizar su potencial a través del uso de la propiedad intelectual en sus estrategias comerciales, diseñando y socializando herramientas y materiales adaptados a un público empresarial. Antes de ingresar a la OMPI, Mariana trabajó por más de 6 años en comercio internacional. Es abogada con énfasis en Derecho de la Empresa y maestría en Derecho Económico. Gracias, Mariana, por estar acá. Un gusto tenerte y un placer escucharte. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Un placer volverte a saludar, Ginés, y a todo el equipo de Trampoline. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Como fue anunciado, yo trabajo en la División de Propiedad Intelectual para las Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y nuestro objetivo principal es llevar información relativa de la propiedad intelectual a las empresas que no son nuestros interlocutores naturales. Hemos sido una organización que tradicionalmente ha tenido esta interacción más con las oficinas de propiedad intelectual y no tanto con el empresariado como tal. Así que hemos creado, la OMPI ha creado esta división para poder tener un brazo que pueda tener este contacto directo con las empresas. Por esto, para nosotros es un privilegio poder contar con este acuerdo que hemos firmado con Trampoline, que nos permite precisamente este tipo de espacios en los que podemos tener una interacción directa con el mundo empresarial, con el mundo académico que está generando y propiedad intelectual y que está interesada en sacar esta innovación al mundo empresarial. En la presentación del día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la propiedad intelectual en general, cuáles son los diferentes tipos de propiedad intelectual y cómo debería una empresa usarlos, primero que todo, identificarlos, usarlos para poder obtener beneficios económicos y seguir creciendo de una forma sostenible. Quizás mi mensaje, el que quisiera que se quedaran hoy, es que la propiedad intelectual, a pesar de que tradicionalmente ha sido un tema un poco legal de la esfera de las grandes empresas y del mundo académico, no solamente se limita a estos espacios. La propiedad intelectual está siendo creada constantemente por los pequeños empresarios. Y hoy les vamos a dar un poco más de información para que puedan entender dentro de las empresas qué se puede proteger y cómo se debería gestionar este tipo de innovación, de creación para el beneficio de la empresa como tal.
Sin más, Lisandro, te puedo pedir, por favor, que me des los derechos para poder compartir mi pantalla. Gracias. Em, ¿Cuáles son cómo contribuye la propiedad intelectual al éxito de las empresas? Siempre decimos, repetimos esta frase, pero muchas veces queda la duda de cómo es concretamente este papel que juega la propiedad intelectual, qué rol juega dentro del éxito económico de una empresa. Entonces, a lo largo de la presentación de hoy vamos a ver que la propiedad intelectual ayuda a establecer y a proteger las ventajas competitivas que puede tener una empresa. ¿Por qué? Pensemos en esas empresas que tienen una innovación en la forma de hacer un producto, ¿sí? En un proceso que ha sido mejorado, mucho más eficiente, generando productos de mejor calidad con menos tiempo y menos esfuerzos, ya sea económicos o de tiempo. Eso es una ventaja competitiva. Y gracias a la protección de esa innovación que fue creada en la empresa, vamos a prevenir que nuestros competidores puedan hacer uso de ella. Así que si protegemos, solo protegiendo podemos prevenir que nuestros competidores puedan usar nuestra innovación y nuestra creatividad para su beneficio propio. Segundo, la propiedad intelectual ayuda a crear más visibilidad de las empresas en los mercados concurridos actuales. Hoy vemos que hay productos de todas partes, de todo tipo, de todos los precios en una sola tienda. Y lo que lleva al consumidor final a comprar un producto sobre el otro es quizás esa relación que existe entre la marca, el logo de ese producto y la calidad que va con ella. Entonces, en la mente de los clientes es muy importante que haya siempre recurrentemente el mismo logo, la misma marca, que la gente pueda identificar que tal producto viene de tal empresa, que hace parte de tal grupo, porque eso va acompañado de una cierta calidad que es la que estamos buscando. Tercero, la propiedad intelectual o el sistema de propiedad intelectual brinda acceso a información técnica y comercial y al conocimiento. Aquí tenemos el ejemplo de todas las bases de datos que existen, por ejemplo, en la OMPI, para entender cuáles diseños existen, qué marcas ya han sido registradas, cuál es el estado de la técnica en el mundo de las patentes, cuáles son los diseños industriales. Es decir, hay toda una serie de datos y de información que las empresas y los innovadores hoy pueden acceder libremente para poder aprender, entender y crear sobre lo creado. Así que, como dice el dicho, no se tiene que volver a inventar la rueda, sino que entendemos cómo se hizo la rueda y a partir de ahí hacemos la bicicleta o el carro. Es muy importante entender cómo hacer uso de la propiedad intelectual, de la información de la propiedad intelectual, para poder también evitar riesgos que puedan surgir cuando estamos usando de una forma ilegal la creatividad o las innovaciones de un tercero. Así que cuando entendemos qué tipo de activos hacen parte de la propiedad intelectual y cómo saber si esos han sido registrados, si están siendo protegidos, nos ayuda también a evitar problemas precisamente de incurrir en violaciones de derechos de propiedad intelectual de terceras personas. Y por último, pero no menos importante, la propiedad intelectual genera fuentes de ingresos adicionales y acceso a la financiación y atracción de inversionistas. Aquí toco un punto muy importante para Trampoline, porque es precisamente el uso de la propiedad intelectual para generar ingresos a través, por ejemplo, de las licencias tecnológicas, pero también licencias del uso de una marca, del uso de un diseño.
Entonces, todo este tipo de vehículos de los que estábamos hablando al inicio hacen parte de una estrategia que debe tener el creador de la propiedad intelectual, que en este caso para este evento son las empresas, que ellos puedan entender cómo no solamente usar la propiedad intelectual para integrarla dentro de los productos y los servicios que están ofreciendo directamente al mercado, pero también cómo hacer para permitirle a un tercero hacer uso de su propiedad intelectual con el requisito de un pago de unos pagos de unas rentas que tiene que establecer entre el dueño de la propiedad intelectual y la persona que quiere hacer uso de ella. Adicionalmente a esto, estamos trabajando en la OMPI en un campo que es muy importante y muy innovador también, y es cómo hacer entender al sistema financiero que la propiedad intelectual es tan valiosa o incluso más valiosa que los activos tangibles. Cuando tenemos en una empresa un depósito lleno de materias primas, pero también tenemos en un folder una serie de derechos de propiedad intelectual que nos generan un ingreso de caja que es mucho mayor a la materia prima. Ahí entendemos que nuestro valor principal no está en el depósito en la materia prima, sino en esos activos intangibles. Y es tan importante tener conciencia de lo que tenemos tangiblemente como de lo intangible, y también tener clara una estrategia de propiedad intelectual que nos permita alcanzar esos objetivos comerciales. Entonces, teniendo este escenario en mente de todo el potencial que puede tener la propiedad intelectual, nos preguntamos por qué las pequeñas empresas no usan el sistema de propiedad intelectual. Y muchos estudios han identificado que precisamente se debe a que hay un desconocimiento de que existan activos intangibles en las pequeñas empresas y la importancia que éstas puedan tener para la obtención de esos objetivos comerciales del negocio. Segundo, hay unas limitadas técnicas de valoración, es decir, entendemos que tenemos una marca, pero ¿cuánto vale esa marca? ¿Cuánto representa el valor de esa marca dentro de mi negocio? Es muy complicado poder entender y valorar esa propiedad intelectual. Tercero, la falta de asesoría especializada que sea de fácil acceso, pero también que podamos entender cuando somos empresarios, pequeños empresarios, y tenemos es la misma persona la que tiene que hacer 7 trabajos al mismo tiempo, pues no tiene mucho tiempo para sentarse y leer unas leyes de propiedad intelectual. Necesitan una asesoría o una guía que sea mucho más fácil de entender, mucho más práctica, y esto no existe en gran cantidad en diferentes partes del mundo. Y por último, la idea de que los costos asociados a la obtención, digamos, al registro de la propiedad intelectual para protegerla, así como poder hacer acciones para que se cumplan esa protección, para que otros no violen mi derecho de propiedad intelectual, hay esta idea de que es un costo y no es una inversión. Teniendo esto en mente, quisiera pasar a darles como una imagen un poco general de qué cosas dentro de una propiedad, dentro de una empresa son susceptibles de ser protegidas. Entonces tenemos la marca y el nombre y el logo, el diseño de paquete o del producto, los procesos de fabricación, aplicaciones móviles, las recetas, cómo se ve y cómo se siente una tienda, por ejemplo, las nuevas metodologías de empresariales, un invento, una invención, una nueva forma de hacer las cosas que ya existen, pero es una nueva forma de hacerlas. Información que creamos y que compilamos, puede ser en una base de datos, por ejemplo, el contenido de las redes sociales,
todas las obras que no son necesariamente limitadas a un cuadro, a un libro, pero también cualquier tipo de soporte y que sea innovador, que sea algo nuevo que ha sido creado por la persona, los códigos software, un conjunto de servicios como el paquete de conjunto de servicios también puede ser protegido, una nueva solución técnica, las mejoras que se hagan a una máquina, estrategias y estudios que han sido realizados por la empresa, una nueva fórmula o ingrediente y, como lo decíamos también, la base de datos y el uso que se hace de ellos. Todo este universo de cosas que existen en todas las pequeñas o en las empresas pueden ser protegidos a través de los distintos tipos de propiedad intelectual que están ilustrados aquí. Están los diseños industriales. En diseños industriales podemos pensar desde una máquina que su forma es particular y es muy llamativa y es la que hace, digamos, la distinción de esta máquina o el empaque de un producto o un sombrero. Todo este tipo de diseños pueden ser protegidos a través de los diseños industriales. Los derechos de autor, como lo decíamos ahora, no solamente son los libros y los cuadros que han sido tradicionalmente, pero ahora todo lo que está relacionado con software, con bases de datos, todo esto también por lo general está protegido por derechos de autor. Aquí hago la salvedad de que el derecho de propiedad intelectual es territorial, quiere decir que en cada país hay diferentes matices de la propiedad intelectual. Se está haciendo un esfuerzo muy grande en homogenizar, digamos, las reglas, pero es importante, por ejemplo, tener en cuenta que en algunos países las bases de datos o el software puede ser protegido a través de patentes, en otros únicamente a través de los derechos de autor. Entonces es importante tener en cuenta también que hay un contexto local, nacional, que va a venir a influenciar un poco cómo se protege en diferentes partes del mundo. Las indicaciones geográficas, podemos pensar en cualquier producto que tenga sus características principales por el origen de las materias primas o el origen mismo del producto. El caso típico son los vinos, diferentes productos como el café, el té, bueno, algunos productos así. Las patentes, todos tenemos una idea de que las patentes son este tipo de protección que se da a grandes invenciones que son un salto tecnológico, pero en realidad muchas invenciones que no son necesariamente un salto tecnológico se pueden proteger a través de patentes, precisamente para que haya siempre esta evolución en la forma como se hacen las cosas y qué tipo de mejoras le podemos hacer a los inventos pasados, teniendo en cuenta, claro está, la protección de lo que ya existe y cómo podemos usarla para inventar sobre esto. Los secretos comerciales, estamos hablando de también una forma de proteger que no requiere de registro, pero que requiere de una estrategia muy minuciosa de cómo vamos a manejar la información que es comercialmente valiosa dentro de nuestras empresas. Aquí podemos hablar de quiénes son los clientes de la empresa, quiénes son los proveedores, pero también cuál es la receta que usamos para tal tipo de producto. Entonces, toda esta información no la vamos a registrar, pero la vamos a guardar de una forma en la que se mantenga ese canal de custodia de la información para que no salga al dominio público. Por último, tenemos las marcas, que son cualquier signo distintivo, puede ser un color, una forma, un sonido, un olor, pero que distinga en particular a la empresa. Bueno, con este contexto que les doy sobre
¿cómo influye la propiedad intelectual positivamente el desarrollo económico de las empresas? ¿Por qué las empresas hoy no están usando el sistema de propiedad intelectual? ¿Qué tanto pueden ellas proteger dentro de sus negocios? Quiero que ahora pasemos a, digamos, el punto principal de la presentación, que es la introducción a una herramienta que hemos desarrollado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, específicamente en la División de Propiedad Intelectual para las Empresas, que se llama la herramienta de diagnóstico de propiedad intelectual. Esta herramienta es un programa informático que sirve como un autoanálisis, un autoexamen que los emprendedores, los empresarios o también los asesores en propiedad intelectual pueden usar para hacer un análisis inicial de cuáles activos de propiedad intelectual existen potencialmente en una empresa. Es decir, cuando la persona entra al programa y hace el ejercicio del diagnóstico, va a tener un reporte en el que se le va a indicar usted probablemente tiene marcas, patentes, diseños industriales, una serie de activos. ¿Cómo puede hacer para protegerlos? ¿Qué tiene que hacer para que sean, digamos, más fuertes? ¿Cómo gestionarlos y cómo explotarlos? Esta herramienta es gratis, muy fácil de usar, no se requiere ningún registro previo, así que cualquier persona la puede usar cuantas veces lo requiera. Está disponible en todos los idiomas oficiales de la ONU, en el que está incluido el español, y muy importante, está disponible para todos ustedes en la plataforma de Trampolín. Como lo mencionaba, esta herramienta, ha sido diseñada específicamente para que sea entendible, para que sea digerible por un público que no está acostumbrado a oír sobre la propiedad intelectual, que no tiene mayor noción de qué es el sistema de propiedad intelectual. Le va a cubrir los aspectos o los puntos que son claves entre negocios y propiedad intelectual. ¿Qué dentro de mi negocio puede ser protegido a través del sistema de propiedad intelectual? Va a generar un reporte detallado a cada uno de los usuarios cuantas veces se requiera, en el que se va a tener la lista de los potenciales activos intangibles. Como lo decía, es gratis. Ha sido creada por especialistas de la OMPI y es muy importante tener en cuenta que esta herramienta es el primer paso dentro del camino de las empresas hacia entender qué es la propiedad intelectual, cómo pueden usarla para sus objetivos comerciales y para desarrollarse y obtener ingresos adicionales. No es una herramienta que pretende sustituir esa asesoría legal de la que estábamos hablando, que es escasa, pero sí prepara el terreno para que los empresarios o los usuarios puedan tener una discusión mucho más organizada y orientada con un especialista en propiedad intelectual que entienda el contexto local. Como lo decía, la propiedad intelectual es territorial, y esta herramienta ha sido creada para que pueda ser usada en cualquier parte del mundo. Así que va a dar unas líneas generales, pero para poder entrar, digamos, al proceso de registro, por ejemplo, tenemos que identificar dentro del país en el cual queremos protegernos cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos y quiénes son, digamos, las instituciones encargadas. Sin más, les voy a hacer una presentación de la herramienta,
que, como lo dije, pueden entrar a la página de Trampoline, y si en este momento alguien me ayuda a ponerles el link a los participantes para que puedan ver de primera mano la plataforma, vemos que en la parte inferior tenemos un link, herramienta de diagnóstico de la propiedad intelectual. Entonces, simplemente hay que entrar a la página de Trampoline y pinchar en el link para poder empezar el diagnóstico. El diagnóstico se compone de dos fases. La primera fase se llama una evaluación previa, en la que básicamente el programa informático lo que requiere es una serie de información sobre cómo está organizado el negocio, qué es lo que realmente se hace, cuál es el objetivo y cómo se organiza. Entonces, aquí en esta parte, la persona va a ir contestando una serie de preguntas, y dependiendo de las respuestas que se den a estas preguntas, en la segunda fase se va a habilitar una serie de aspectos de la propiedad intelectual, unas cuestiones relativas a la propiedad intelectual que responden a esa situación de la empresa en particular. Es muy importante tener en cuenta que no todas las empresas van a tener todos los activos que existen en propiedad intelectual, y precisamente este es, digamos, también una de las virtudes de la herramienta, que permite que ella va evolucionando con la empresa. Así que si la empresa el día de hoy no está generando ningún material creativo, y en 2 años empieza a generar material creativo, si vuelve a hacer la herramienta de diagnóstico, pues se va a dar cuenta que le van a salir otras respuestas y otras cuestiones distintas a las que salían antes. Es importante también tener en cuenta que, visto que no se requiere ningún tipo de registro, la plataforma no guarda información sobre la empresa, así que no es posible escribirle a Trampoline y pedirles, ay, se me perdió el reporte, por favor envíenmelo. No es posible, entonces toca volver a empezar el ejercicio, pero es muy rápido de hacer, y vale la pena hacer este ejercicio cuantas veces sea necesario. Eso sí, podemos interrumpir y volver a retomar el diagnóstico si hay alguna necesidad de interrumpirlo, siempre y cuando usemos el mismo soporte, que puede ser un celular, una tablet, un computador. Para hacer este ejercicio un poco más dinámico, les propongo una empresa ficticia que sería una empresa de mercadeo. Se dedican a hacer campañas publicitarias, hacen publicidad de su negocio en internet, pero también tienen flyers y en propagandas, digamos. Tienen un logo. Trabajan con consultores externos que les ayudan con este tipo de campañas. Tienen una página web, venden sus servicios tanto nacionalmente como al internacional, y tienen 5 empleados. Con esta imagen, digamos, en mente de esta empresa, vamos a tratar de hacer la herramienta juntos. Entonces, aquí estamos en la página de Trampoline, vamos abajo y pinchamos en el primero de los enlaces, y nos va a llegar directamente a la herramienta de diagnóstico en español. Si hay necesidad de cambiar el idioma, aquí es el lugar donde se puede cambiar. Y vamos a contestar juntos este cuestionario para tener una idea de cómo sería para un tipo de empresa como esta, cómo serían los reportes que se generan. Entonces, ¿ha desarrollado un producto, proceso, un servicio, una modificación técnica que considere nuevos, innovadores o únicos? Aquí vamos a decir que no. Elabora material como manuales, folletos, etiquetas o Hola, crea Mariana. videos. ¿Sí? Discúlpame que te interrumpa. No estás compartiendo esa pantalla. Al menos ¿No yo se no la ve? estoy viendo. No. Bueno, mil gracias. Entonces voy No, por favor, ya, aquí. deberías volver a Muchas compartir. gracias. Y si puedes admitir a todos los restantes que están ahí, Sí. sería ideal. Gracias. Entonces espéreme un minuto y
Yo trato de hacer esto, no sé cómo hacer para ir al... No hay problema, no hay problema. Después lo vemos. Admit all, ya. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, lo que les decía es, esta es la página de Trampoline y aquí en la parte de abajo tenemos estos enlaces. La invitación es hacer clic en este enlace y vamos a tener la página de la herramienta directamente en español. Aquí es donde podemos hacer el cambio de idioma y vamos a empezar el diagnóstico. Ha desarrollado un producto, proceso, un servicio o una modificación técnica que considere nuevos, innovadores o únicos. Aquí, para esta empresa que les presenté, no es el caso. Elabora material como manuales, folletos, etiquetas o crea videos, programas informáticos, boletines de noticias, clips musicales, etcétera. Aquí decimos que sí. Es una empresa de mercadeo. Utiliza elementos como motivos, líneas, colores o formas para que el aspecto externo o el embalaje de su producto resulte atractivo. Aquí vamos a decir que no, pues es básicamente de servicio, sino un producto. Cuenta su empresa con información que considera comercialmente valiosa y a la que no quiere que sus competidores tengan acceso. Si tenemos dudas sobre qué tipo de información es considerada comercialmente valiosa, los invito a consultar este botón de información para que puedan tener una idea más amplia de qué tipo de información estamos hablando. Y aquí, como lo vemos, es información sobre la fabricación, los resultados de pruebas, información sobre productos, software, resultados de investigaciones, etcétera. Pero también información sobre mercadotecnia, métodos comerciales, inteligencia competitiva, proveedores, clientes, base de datos, etcétera. Entonces, por lo general, todas las empresas tienen por lo menos uno de esas tipo de informaciones. Utiliza un logotipo u otro signo para distinguir sus productos o servicios de los terceros. Aquí dijimos que sí, les mostré que tenía, pero si hay alguna duda, podemos volver a consultar aquí y nos puede decir qué tipo qué puede ser considerado un logotipo o signo distintivo. Entonces vamos a decir que sí. Confía en proveedores externos, contratistas independientes o consultores para abastecerse, obtener componentes, desarrollar material, realizar campañas publicitarias, etcétera. Dijimos que sí. ¿Tiene o planea crear un sitio web? Dijimos que sí. ¿Fabrica o vende productos fuera del país en el que está radicada su empresa? Dijimos que sí. ¿Tiene empleados? Sí. ¿Y tiene acceso a servicios o conocimientos especializados de propiedad intelectual? Aquí vamos a decir que no, es por lo general el caso de las empresas que hacen este diagnóstico, ¿verdad? Llamo la atención inicialmente sobre estos dos elementos que se generaron aquí. Podemos verlos directamente en la web o podemos descargarlos como un informe independiente. El primero es sobre proveedores, contratistas independientes y consultores. Aquí vemos que se ha generado un reporte muy corto de 2 páginas en el que básicamente nos explican cuál es la relación que existe con esas personas que son externas a nuestra empresa, pero que están generando algún tipo de trabajos, de obras, de creación para la empresa. Entonces, muy importante tener en cuenta que sí, que depende de la situación y de los contratos que han sido firmados con este tipo de personas, a quién pertenece la propiedad intelectual que se ha generado. Voy a bajar aquí esto para poder volver a... Bueno, el segundo es el acceso a conocimientos especializados de propiedad intelectual. De nuevo, podemos verla en la web. Aquí, básicamente lo que hace el reporte es que indica 2 enlaces, uno de todas las oficinas de propiedad intelectual que existen y el otro de unos centros de apoyo a la tecnología y a la innovación, los CATI,
cada país, está la lista de los CATI aquí. Entonces, digamos que esto también es un recurso muy útil para las personas que no viven cerca de las oficinas de propiedad intelectual, que puedan hacer acceso a este tipo de centros para poder entender un poco más cuáles son las leyes aplicables en el sitio donde ellos quieren proteger. Vemos más abajo que se han habilitado las secciones de marcas, información confidencial, material creativo, aspectos laborales, internacionalización, sitio web. Para hacer un ejemplo de una de estos, porque digamos con ánimos de poder dejar tiempo para las preguntas, vamos a hacer rápidamente una de estas secciones. ¿Es original el material que elabora su empresa? Aquí vamos a decir que sí. De nuevo, si tienen algún tipo de duda, pueden consultar la información adicional. ¿Le interesa atraer inversores a su empresa? Por lo general, siempre es bien recibido. ¿Ha considerado la posibilidad de otorgar a terceros el derecho a utilizar su material protegido? Aquí estamos hablando de la posibilidad de dar licencias a terceras personas. ¿Se ha planteado obtener el derecho a utilizar en su empresa material protegido por derechos de autor de terceros? De nuevo, el uso de licencias para el uso de la propiedad intelectual de alguien más a través de una licencia. ¿Cree que hay terceros que utilizan su material protegido sin su autorización? Vamos a poner que no. ¿Ha sido el material que está utilizando desarrollado por usted por terceros? Y aquí vamos a decir que sí. Y este es básicamente el reporte sobre material creativo. De nuevo, podemos verlo en la web o podemos descargar el reporte. El reporte, vemos que de nuevo son 3 a 4 páginas en las que inicialmente nos explican qué es material creativo, digamos, cómo se genera y quién es el que lo crea y a quién le pertenece. Tenemos una sección en la que nos habla de cómo atraer la inversión. De nuevo, quién es el titular del derecho, y al final un descargo de responsabilidad, de nuevo indicando que esta información es muy general y que invitamos más bien a consultar a expertos nacionales para digamos, la parte técnica de cómo se registra en cada uno de los países donde se quiere operar. Vuelvo a la plataforma de Trampoline para hacer brevemente una referencia a 2 enlaces. Aquí está la guía de propiedad intelectual para las empresas, que son una serie de publicaciones que hemos hecho en la división de propiedad intelectual para las empresas, que están destinadas a un público empresarial sobre, digamos, diferentes temas que son importantes, de relevancia para las empresas, y hemos intentado hacerlo de una forma que sea muy fácil de entender. Entonces, cualquier persona que tenga interés en ampliar un poco más la información sobre la propiedad intelectual y qué dentro de su empresa se puede proteger y cómo, entonces los invito a ver estas guías. Y por último, aquí tenemos un poco más de información sobre la herramienta de diagnóstico, que nos va a dar un poco más de contexto sobre cómo se tiene que usar y por qué se debe usar. Digamos, es un poco más sí, publicitario de la herramienta, pero también permite entender un poco más si quedaron dudas al respecto. Por ahora, sí, me quedó solamente un tema en la presentación, así que voy a volver a compartir, si me permiten, 2 minutos más antes de finalizar aquí, y es ¿qué hacemos después? Tenemos esta serie de reportes
ya los generamos, ¿qué hacemos? Entonces, la invitación es a leerlo atentivamente, identificar cuáles de esos intangibles que potencialmente existen van más acorde con los objetivos de la empresa y con, digamos, las capacidades del empresario. Entonces, es que es alguien que disfruta más generando diseños. Entonces, es pues seguir diseñando y realmente considerar bien el tema de empezar a dar licencias para que otras empresas puedan usar esos diseños, o es proteger más la información confidencial. Entonces, tener como una reflexión sobre cuáles son mis objetivos como empresa y cómo usar este reporte que se generó para poder ayudarme a mí a obtener esos objetivos. Muy importante, antes de tomar cualquier decisión, hablar con un asesor o un especialista en propiedad intelectual basándose en ese reporte, diciendo, tengo este reporte que potencialmente puedo tener este tipo de derechos de propiedad intelectual, cuáles son los procedimientos que debo tener en cuenta, cómo debo hacer para poder tomar decisiones informadas. Ahí se está creando una estrategia de propiedad intelectual, básicamente porque tenemos conciencia de qué hay dentro de la empresa, qué es lo más importante para mí y cómo voy a estructurarme para poder integrar ese conocimiento que tengo de lo que ya existe en mi empresa para poder seguir desarrollándome. Cuando se tome en cuenta, digamos, cuando se desarrolle esa estrategia, entonces proteger esos activos que son esenciales para la actividad y hacer un monitoreo regular sobre la empresa y los objetivos comerciales y de propiedad intelectual. Sin más, voy a devolverles el, em, el micrófono para que podamos de pronto pasar a las preguntas del público. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Mariana, muy interesante. Ahora vamos a pasar a hacer algunas de las consultas que dejaron los asistentes, que también son súper relevantes para dar mayor claridad a la exposición, que fue realmente muy, muy enriquecedora, por lo menos a nivel personal me ha resultado así. La primera La primera de las preguntas es la siguiente. Saluda el asistente y consulta cómo tiene que ser un servicio para que se lo pueda registrar y si podrías dar un ejemplo en ese caso. Ok, yo creo que estamos aquí hablando, bueno, primero muchas gracias por tus palabras, Agustina. Espero que para todos haya sido interesante y que hayan podido aprender un poco más sobre lo que hacemos y nuestro interés en llevar la propiedad intelectual al mundo empresarial. Creo que esta pregunta se refiere al ejemplo que di del grupo de servicios. Digamos, estoy hablando podemos tomar el ejemplo de Uber, en el que pues el principal servicio es el servicio de transporte, ¿verdad? O sea, es un transporte de un sitio a otro, pero entonces está organizado de una forma en el que yo escojo el momento, el lugar, quién, cuál carro. Sí, tengo una serie de criterios y esa forma de organizar el servicio puede ser protegida. No sé si contesté a la pregunta. Ahí vamos a dejar que la persona que hizo esa pregunta nos indique, pero justamente está muy vinculada con la pregunta que sigue a continuación y que creo que es en realidad una pregunta que surge frecuentemente, ¿no? Cuando alguien tiene una idea novedosa de negocio, ¿no? Esto que vos mencionabas, quizás Uber, que no es solamente la idea de, bueno, conectar quien necesita un traslado con
quien tiene la posibilidad de llevar a cabo ese traslado, sino como toda la propuesta de negocio y la logística. Bueno, ¿cómo proteger eso, ¿no? Ese know-how, por así decirlo? Y la siguiente pregunta tenía que ver justamente con esto, ¿cómo proteger secretos profesionales, ¿no? Bueno, esta información tan importante en el ámbito de los negocios y que hace al éxito quizás de un proyecto, en este caso de servicios. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante tener en cuenta, siempre pensamos en la propiedad intelectual como ese tipo de propiedad que se tiene que registrar y que tenemos que pasar por el proceso sí, de registro como tal. Y casi que dejamos en negligencia todo lo que hace parte de los secretos comerciales, que es tan importante y que se tiene que hacer a través de una estrategia muy clara y muy juiciosa de quiénes tienen acceso a la información, cómo se comparte la información, dónde se guarda la información, las marcas de agua confidencial, las contraseñas en diferentes, sí, o sea, desde la llave donde está guardado un archivo que no queremos que caiga en el dominio público, pues es importante que tengamos claramente definido cómo vamos a hacer esa gestión de esa información para que no caiga en el dominio público, porque pues desafortunadamente si alguien llega a saber sobre esa información, puede hacer uso de ella sin ningún problema, sin estar violando digamos, el derecho de nadie, porque lo que se pretende es, aquí el ejemplo típico es la receta de Coca-Cola, que ellos, su estrategia comercial fue no registrar la receta como una patente en su momento, como algo innovador, sino más bien guardarla preciosamente durante años y años, porque las patentes, como sabemos, pues al final llegan a término y la información hace parte del dominio público. Entonces, la estrategia fue guardarla preciosamente, que nadie sepa cómo se hace la Coca-Cola y a partir de ahí, pues se protege. Si alguien llega a descubrirlo, pues no hay ninguna acción que podamos hacer contra esa persona. Así que la invitación es a precisamente entender qué tanta información nosotros manejamos que no queremos que nuestros competidores tengan. Yo creo que ese es como la valoración que tenemos que tener de cuál tipo de información hay que proteger. Es qué información yo no quiero que mi competidor tenga, porque si la llega a tener, pues me genera un daño comercial, estratégico, y se hace a través de esto, de unos procesos muy claros de quién tiene la información y cómo se comparte la información y dónde se guarda la información. Clarísimo, Mariana, realmente resulta muy claro cómo das respuesta a las distintas preguntas. Te agradezco nuevamente por eso y seguimos porque a medida que vas conversando y que nos vas echando luz sobre estas cuestiones van surgiendo nuevas preguntas muy interesantes. Una de las consultas iba un poco relacionada con el ejemplo que dabas anteriormente y pregunta si sería la aplicación que usa Uber lo que se protege. Un poco creo que ya lo respondiste, no sé si querés comentar algo más. Entiendo que no es solamente la aplicación, sino todo lo que mencionabas recién. No sé si quieras dar algún otro comentario al respecto. Y otra de las preguntas que resultan de esto que venías comentando tiene que ver con cómo valorar los activos intangibles de una empresa, entiendo, a nivel económico o financiero, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Creo que vale muchísimo la pena recalcar que efectivamente no es solamente la aplicación de Uber que se protege, sino el negocio como tal, ¿sí? La forma en la que está estructurada el negocio. Por ejemplo, aquí podemos hablar de las franquicias. Es una forma, sí, es una forma en la que una persona que se inventó un modelo de negocio, pues se la pasa a otras personas que tienen que respetar exactamente unos lineamientos para poderla replicar. Y es ese conjunto de la decoración y la calidad de la comida y el olor de la tienda,
todo esto es lo que hace parte de esa franquicia que es la que se está protegiendo, ¿verdad? Entonces, digamos que es mucho más que la aplicación, es todo el modelo del negocio que se puede proteger. Pero también entonces llama la atención que por lo general los empresarios tienen esta idea de que hay un derecho de propiedad intelectual dentro de las empresas y en realidad hay muchísimos en cada empresa. Entonces, esa es precisamente la invitación, esa no quedarse, sí, muchas veces van por la marca y se olvidan que tienen unos diseños increíbles que tienen que proteger porque entonces el de al lado entonces se los va a copiar. Entonces, básicamente eso es entender que salgamos de la idea de que hay un solo derecho y que yo mismo puedo tener muchísimos derechos de propiedad intelectual y cómo usar cada uno de ellos. La segunda pregunta era, se me perdió me perdonas. No pasa nada, me encantó esto que mencionaste, María. Perdón que te lo vuelvo a repetir, es que realmente me encanta escucharte y es realmente así lo que vos mencionabas, ¿no? Como uno se queda con esta idea de elegir digamos, un elemento o un tipo de protección de la propiedad intelectual y descuida quizás otros por ser menos comunes o menos conocidos en el ámbito empresarial, así que creo que este tipo de eventos permite difundir esa información tan valiosa. Lo que preguntaban es, bueno, ¿cómo valorar económica o financieramente esos intangibles de una empresa, ¿no? Sí, y esa es la pregunta clave, porque precisamente el primer paso que nosotros invitamos es entienda qué hay. Cuando usted entienda qué hay y pueda pueda usted tomar decisiones informadas sobre cómo va a manejar lo que tiene, el segundo paso es valorarlo, ¿sí? Darle un valor económico, comercial a eso que hay. No es muy fácil, pero digamos, es un trabajo que tiene que tener, digamos, una visión global de la empresa desde el punto de vista de contabilidad, pero también de estrategia comercial y también de contratos, por ejemplo. Entonces, digamos, hay tres formas de valorar la propiedad intelectual. Una que es, digamos, la más fácil de entender es: yo ya estoy usando esta propiedad intelectual porque la estoy integrando dentro de mis productos o servicios y yo la estoy vendiendo y sé cuánto me está entrando. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que vendo, sí, mi producto, mi marketing, entonces mis productos de mercadeo, y sé cuánto me pagan las personas por este servicio. Puedo identificar, digamos, que de ese valor corresponde a mano de obra y a diferentes cosas y cuánto corresponde realmente a la creatividad. Entonces, digamos que hay una forma de valorar cuánta plata está entrando a la empresa gracias a uno de esos, digamos, a la propiedad intelectual. Otro sería, que no pasa casi, pero es suponiendo que ya haya habido una venta o una licencia, ¿sí?, de la propiedad intelectual. Entonces ya tenemos una prueba tangible de cuánto yo pagué por usar esa propiedad intelectual o cuánto me pagaron por usar esa innovación o esa creación. Y la otra es una mezcla, digamos, de un estudio de mercado y de básicamente lo que debe estar entrando a la empresa. Entonces si en otras empresas existe este mismo, se vendió a esto, este es el valor que, sí, es todo un trabajo como de estimación que al final no es, nadie va a decir vale tanto, sino es más una estimación de cuánto es el estudio de mercado y cuánto está entrando a la empresa gracias a ese activo. Pero digamos, es la principal, diría yo, dificultad de los empresarios precisamente en usar el sistema de propiedad intelectual, porque no se sabe
exactamente cómo valorarlo y qué tipo de método vamos a usar. Pero entonces hay especialistas en el tema que hacen este tipo de valoraciones. Hay diferentes métodos. Yo les puedo también, después del workshop, puedo enviarles una información a la página de la OMPI, donde hay esta explicación de estos 3 tipos de sistema de valoración, para que tengan una idea un poco más clara de cómo puede hacerse. Sí. Bueno, espectacular. Sí, creo que va a ser muy valiosa esa herramienta, así que creo que hablo por todos los asistentes cuando digo que estaríamos muy agradecidos de recibirla. Había una consulta vinculada a qué pasa con los emprendedores y los costos de acceder, ¿no?, a una evaluación económica de activos intangibles con un profesional, pero creo que con todo lo que mencionabas recién, Mariana, un poco estas 3 formas de evaluar, creo que queda respondida esa pregunta. Digamos, quien no puede acceder quizás a la evaluación financiera o económica de un profesional puede tener esta información que vos mencionabas en cuenta para, bueno, tener como un panorama preliminar del valor de sus activos intangibles, ¿verdad? Vamos a cerrar con una última pregunta para no demorarnos mucho. Realmente hay un montón de preguntas súper interesantes, así que los alentamos a que vuelvan a participar en el próximo workshop, y también mencionar que vamos a estar dejando a continuación un link a un formulario para que nos dejen asentado cuáles son sus intereses, y de esa manera poder seguir proyectando workshops que sean de interés para toda la comunidad. Por último, una última pregunta vinculada al universo de las universidades. Nos menciona Iliana que desde las universidades se busca promover la creatividad y la innovación, y a veces se organizan foros donde los alumnos exponen sus modelos de negocio, sus propuestas de valor, sus proyectos, y consulta qué procede en esos casos hacer para evitar lo que se denomina robo de ideas, ¿no? Sí, es muy importante precisamente. Podemos aprovechar esta pregunta también para algo que estábamos hablando antes del taller, y es que estamos muy interesados, tanto Trampoline como la División de Propiedad Intelectual para las Empresas, en trabajar con precisamente estos creadores de startups o empresas emergentes, y hacer este tipo de actividades, pero más concretas, en las que se puede hacer un diálogo casi que bilateral entre el estudiante que está creando empresa y expertos de la OMPI y de Trampoline, para poder precisamente explicarles hasta dónde pueden ir cuando están presentando su modelo de negocio, pero también, digamos, en diferentes aspectos. O sea, puede ser en una rueda de negocios, pero también puede ser con conocidos, o yendo a pedir sí, financiamiento e inversión y todo este tipo de cosas. Entonces, es un equilibrio que es muy, muy importante tener, pero muy difícil de lograr, porque precisamente entendemos que todos los jóvenes que están creando empresa quieren básicamente ir y exponer lo mejor posible, detalladamente, su negocio, pero entonces están muchas veces publicando información que no deberían publicar. Entonces, digamos que eso también puede hacer parte de un evento de seguimiento con este tipo de público, si hay interés. Por nuestra parte sería genial poderlo hacer, y poder hablar precisamente con ellos de hasta dónde ir y cómo exponerlo, para no correr riesgos de estar publicando información que no deberían. Perfecto, excelente. Bueno, siguen llegando muchísimas consultas. Tengan en cuenta también que dejamos a continuación el correo de contacto para que podamos resolver algunas de las consultas que queden pendientes por mail. Ahí alguien del equipo seguramente lo va a estar compartiendo. Y ahí está, muy bien, perfecto. Ahí dejamos a continuación el mail de Trampoline. Muy bueno también esto que proponías, Mariana. Por supuesto que lo vamos a tener en consideración para seguir trabajando sobre la difusión de esta información tan valiosa. Tenemos tiempo, a ver, para una pregunta más. La idea es, bueno,
no demorarnos mucho, pero hay una pregunta que puede ser interesante y dice, un proceso de negocio que ha sido innovado con tecnología, incluyendo activos intangibles y tangibles, ¿puede tener más de un registro de propiedad intelectual? ¿Y cuál sería la recomendación para estos casos? Creo que es una forma de resumir de alguna manera tu presentación con esta pregunta, y así podemos agradecerte por este encuentro. Pues muchísimas gracias y sí, también estoy de acuerdo que es una forma de hacer como un pequeño resumen de la presentación y es, primero, recordarles que la importancia y el valor que tienen los activos intangibles es en ocasiones mucho mayor que los mismos activos tangibles, así que casi todas las empresas tienen algún tipo de activo tangible, pero todas tienen unos activos intangibles. Así que realmente llamar la atención sobre la importancia que tienen y cómo poderlos usar. Todos se pueden registrar, no hay que escoger entre uno y otro. La recomendación es, claro, cuando se trata de registro, pues hay unos costos, ¿verdad? Entonces por eso decía, hay que tomar una decisión informada sobre cuáles de esos activos son los que realmente me van a ayudar a mí como empresa a obtener mis objetivos comerciales. Si yo sé que tengo, por decirlo así, yo tengo unos diseños que podría proteger, pero en este momento estratégicamente prefiero proteger una patente porque pues tengo que tomar una decisión porque económicamente no puedo proteger los dos y pues al final sí es una inversión, es una decisión que es tomada conscientemente de que entonces no estás protegiendo tus diseños, alguien más los puede usar, pero entiendes lo que tienes y tomaste la decisión de registrar más bien porque tu modelo de negocio va a ser más centrado en la patente como tal y no tanto en el diseño del paquete, por ejemplo. Entonces, al final, es una discusión entre, diría yo, el gerente de la empresa, más como en ventas, sí, no sé, el dueño del que está generando los diseños o las patentes, en decir, bueno, cuál de los dos y cuál es la visión de la empresa y para dónde queremos ir, cuál es la mejor estrategia. Una estrategia es eso, es decir, hacer el inventario de lo que existe, determinar qué de lo que existe es lo que le da más valor a mi empresa y a partir de ahí tomar las decisiones de lo registro o no, lo licencio o no, sí, todo este tipo de decisiones que tienen que ir acompañadas después de una estrategia comercial. Muy bien. Bueno, Mariana, creo que esta respuesta realmente ha dado un cierre espectacular a tu presentación. De parte del equipo de Trampoline, darte las gracias por tu tiempo y por tu expertise y la forma tan clara y tan interesante en la que nos dictaste este workshop. Y darte también la palabra para poder decir unas palabras de cierre, si así te parece, y dar por concluido este encuentro del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Agustina, por la moderación del workshop. A Ginés, claramente, y a todo el equipo, a Andrés, a Germán, a Lisandro. Quiero también agradecerle a toda la audiencia que se quedó durante todo el workshop, que es algo que realmente no pasa siempre, así que felicitaciones por esta audiencia tan interactiva y tan interesada en estos temas. Decirles que estamos muy a la orden para este tipo de discusiones. Recibimos también cualquier tipo de preguntas después por correo. No hay ningún problema en seguir la discusión y en pensar juntos cómo podemos profundizar un poco más en esto. La idea del día de hoy era algo de realmente muy la base sobre la que tenemos que empezar a construir, era abrir un poco la discusión y digamos, la perspectiva principalmente
de las personas que son en este momento empresarias o que quieren llegar a hacerlo o que están en relación con los empresarios para ayudarlos a entender un poco cómo llevarlos a este mundo de la propiedad intelectual y por qué sí es importante, que están perdiendo un gran insumo, un gran valor si no le ponen atención a la propiedad intelectual que ya existe. Así que pues muchísimas gracias a todos y feliz tarde, feliz mañana allá. Todavía acá ya de tarde. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, nuevamente. Como bien mencionabas, a todos los asistentes por su atención, por sus preguntas y por permanecer en todo el encuentro, que por supuesto para quien está del otro lado también es muy valioso, ¿no? Es un reconocimiento a todo ese tiempo que nos has dedicado. Quedamos a disposición de todos los asistentes también para responder consultas. Por favor, no olviden pasar por el Google Forms para darnos su feedback y poder seguir trabajando en otros encuentros interesantes como este. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente.